Muy bien, muchas gracias Andrés y muchas gracias a Visión España por invitarme a estar aquí con vosotros. Como dice Andrés, os voy a hablar del diagnóstico genético de las distrofias de la retina y de otras causas de baja visión mediante distintas técnicas como paneles y exomas enriquecidos que os explicaré a lo largo de la charla. Bueno, empezaré hablando un poquito de genética y genómica de la ceguera, pero me han facilitado el trabajo Laura y Rosa porque ya han hablado de ellas de conceptos como la expresividad variable, que una única mutación puede provocar distintas alteraciones en distintos pacientes, distintas alteraciones clínicas, la penetrancia incompleta, que no todo el mundo manifiesta la enfermedad dentro de una misma familia, incluso siendo portadores, y sobre todo la heterogeneidad genética, la inmensa cantidad de genes que pueden estar detrás de una misma patología o de patologías muy similares. Y esto hace que sea difícil establecer correlaciones entre la clínica y el genotipo, lo cual suponía, sobre todo antes, una grandísima dificultad cuando solo se podían analizar unos pocos genes por paciente. Pero bueno, hay que intentar hacer el diagnóstico genético siempre que se pueda porque es una enfermedad o son varias patologías prevalentes y porque la mayoría o muchos son adultos sin diagnóstico genético. Hay más de 15.000 personas afectadas en España y hay que tratar de tener el diagnóstico completo incluyendo la causa genética. Por lo tanto, pues eso, los estudios genéticos tienen una especial relevancia. Entonces vamos a ir un poquitín más en profundidad sobre cuáles son las causas genéticas. Son alteraciones en el ADN, que comúnmente se llaman mutaciones, que ahora nos piden que llamemos variantes patogénicas y que pueden afectar a distintos genomas que tenemos dentro de cada célula, porque tenemos el genoma nuclear, el que está en el núcleo, y el genoma mitocondrial. Entonces, el ADN nuclear es el responsable de la herencia autosómica dominante cuando solo hace falta una variante patogénica para desarrollar la enfermedad, o recesiva cuando tienen que estar alteradas las dos copias del gen. Y esos son los que afectan, son las patologías que afectan a los cromosomas del 1 al 22. Y luego está la herencia ligada al sexo, también del genoma nuclear, que son las que afectan al cromosoma X, al cromosoma X básicamente, bueno, los cromosomas sexuales X e Y. Y ahí la herencia es un poco distinta según se herede del padre o de la madre, porque los hombres solo tienen un cromosoma X, ¿no? Entonces, con una sola variante alterada, una sola copia alterada, ya manifiesta la enfermedad, mientras que las mujeres pueden ser portadoras asintomáticas, aunque, como decía Rosa, se está viendo que suelen tener fenotipos igual subclínicos o más tardíos. Bueno, y luego está el ADN mitocondrial, que solo se transmite por vía materna, porque solo el óvulo aporta sus mitocondrias al cigoto. ¿De acuerdo? Bueno, también existen diferencias dentro de los genes que están dentro de estos genomas. Los genes nucleares tienen exones e intrones. Los exones, que son más pequeñitos que los intrones, son los que contienen la información del código de las proteínas, o sea, contienen el mensaje con el que se van a hacer las proteínas. Los genes sabemos que son las instrucciones para generar proteínas, y las proteínas son pues tanto bloques como si fueran ladrillos, como herramientas para que la célula funcione bien. Entonces, las alteraciones principalmente suelen estar en los exones, las patogénicas, las que mejor conocemos, pero también hay alteraciones que están en los intrones y que pueden ser importantes. Y luego están los genes mitocondriales, que la mitocondria es mucho más pequeñita y no tienen intrones, pero sí que son responsables de algunas patologías, como por ejemplo, en muchos casos, neuropatía óptica de Leber o algunas otras. Bueno, ¿cómo pueden ser estas variantes, estas mutaciones? Pues las hay de distintos tipos. Pueden ser pequeñitas, que afectan de 1 a 100 letras, por ejemplo, ¿no? Del ADN, A, C, G, T. Y esas pues pueden ser las que llamamos SNVs, que es cuando una letra se cambia por otra. Pueden ser indels, inserciones o deleciones, que donde no había letras se meten 2 o 3 letras o más, o pueden ser deleciones, que es que se borran unas pocas letras. Esas son las pequeñas, ¿vale? Luego están las más grandes, que son de cientos de nucleótidos, que también pueden ser deleciones, se borra un fragmento muy grande, duplicaciones, se duplica un fragmento muy grande, u otras como inserciones o inversiones más complejas. Y nos interesa tratar de identificarlas todas, porque todas pueden ser la causa de la patología en nuestro paciente. Bueno, pues para resolver todos estos problemas, al identificar todo este tipo de variantes en todos los genes implicados en una patología, fue fundamental el desarrollo de la secuenciación de nueva generación.
Esto es una tecnología que ya se creó en el año 2005-2006 y que ha ido entrando en la clínica. Y antes de esto solo se podían analizar unos pocos genes por paciente. Ahora nos permite secuenciar incluso el genoma completo de un individuo pues en una semana o en unas pocas semanas y por un coste compatible con la clínica. Vale, ¿y cómo ha cambiado esto el panorama? Pues para hacernos una idea, me gusta poner un símil que está ahí en la pantalla, pero también lo describo. Imaginémonos un campo de fútbol donde un grande, como por ejemplo el Bernabéu, donde igual en un fondo puede haber 20.000, 25.000 personas, ¿no? Y supongamos que alguien lanza un objeto al campo. Y que tenemos tecnología antigua, solo tenemos unas pocas cámaras y por lo tanto solo podemos ver a 15, 20 personas de ese fondo. Será difícil que, aunque miremos los 5 segundos antes de que cayera el objeto, identifiquemos la persona que lanzó, ¿no? Pues esto es la tecnología que teníamos antes, que podíamos mirar como muchísimo 20 genes por paciente. Sin embargo, con la secuenciación de nueva generación podemos mirar 21.000 genes, o sea, podemos mirar a todos los que están en ese fondo. Si miramos esos 5 segundos, vamos a cazar seguramente al que lanzó el objeto. ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo en el caso del diagnóstico genético. Vale, entonces, hemos visto que tenemos esta secuenciación de nueva generación y con esto podemos utilizar distintas técnicas. Desde lo más amplio, que es la secuenciación del genoma completo, que igual es un poco matar moscas a cañonazos y que de momento se está utilizando más en investigación, aunque cada vez va entrando más en la clínica, porque se van reduciendo costes y se van mejorando procesos, hasta pues, una cosa más sencilla, que sería los paneles de genes. Los paneles de genes nos permiten secuenciar todos los genes asociados con una patología. Por el medio está el exoma, que es secuenciar todos esos exones que os decíamos antes de los 21.000 genes. Pero el exoma pues, no incluye el ADN mitocondrial y no incluye los intrones por definición, con lo cual nosotros optamos por secuenciar paneles de genes, ¿no? Podemos de esta manera seleccionar los genes que queremos analizar, podemos incluir el ADN mitocondrial y podemos incluir también regiones intrónicas. Y esto lo hicimos ya hace 10 años, 12 años. Empezamos utilizando un panel que se llamaba Ophthalmogenics, que lo diseñamos nosotros y que lo realizábamos en nuestro laboratorio, con el que analizábamos más de 300 genes implicados en patologías relacionadas con alteraciones en el vítreo, la coroides, la retina o el nervio óptico. Y en el año 2020 publicamos un primer resultado de unos 100 pacientes donde veíamos que identificábamos la causa aproximadamente en el 50% de los casos, 45%. Y también otra cosa muy importante, y era que de los casos con diagnóstico genético, casi un 10% tenían síndromes ocultos, que luego desarrollaré un poco sobre ello. Y también que prácticamente en un tercio había opciones de terapia génica en ensayo, no aprobadas, pero en ensayo. Hemos seguido utilizando este panel y luego hemos cambiado a otras versiones en las que sobre todo hemos mejorado la detección de cambios en número de copia, que son estas grandes deleciones y duplicaciones que os decía antes, el último tipo de alteraciones que hemos visto. Y eso aumenta bastante el rendimiento diagnóstico, un 6% o algo así. Por lo tanto, es importante que el test que nos hagan sea capaz de detectar bien los cambios de números de copias. Bueno, voy a entrar en unos casos clínicos para finalizar y para ilustrar esto que os he estado contando. Primero, un síndrome oculto, ¿no? Este era un paciente que nos llegó como sordera no sindrómica y que cuando analizamos el panel encontramos una mutación en un gen que se llama IFT140 que se había asociado hasta ese momento solo con síndrome de Saldino-Mainzer, un síndrome que combinaba retinosis pigmentaria junto con alteraciones renales y alteraciones óseas, displasias óseas. Parecía que era un diagnóstico erróneo, ¿no? Entonces, y sin embargo, al hablar con el paciente, y esto es importante porque muchas veces los oftalmólogos, como otros especialistas médicos, se enfocan en su área y quizás no hacen una historia completa. Al hablar con el paciente tenía hipertensión, sospechaban que era de origen renal y estaba pendiente de una biopsia renal para confirmarla y tenía varias vértebras aplastadas. ¿Qué pasaba? Que era albañil y pensaban que era también por su trabajo, ¿no? Entonces, al final, con esta mutación se explican las 3 causas y con eso es importante que después de tener un diagnóstico genético revisemos la historia, hagamos una confirmación posgenética de la historia del paciente, de la clínica del paciente, para evitar entonces la incertidumbre o la ansiedad o las pruebas innecesarias relacionadas con esos otros fenotipos que sí que se pueden explicar con esta mutación. ¿De acuerdo? Luego, opciones terapéuticas que abren los
los estudios genéticos. No solamente está la terapia génica, sino que a veces identificamos la causa y resulta que afecta a un gen, como en este caso la ornitina aminoaciltransferasa, que está implicada en el metabolismo de aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes alterado este gen se va a acumular ornitina, que es un metabolito que no debería estar acumulándose en la sangre, y eso puede provocar pérdida de visión, pero también provoca problemas musculares. Entonces, ¿tenemos terapia génica? No. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos remitir al paciente a un especialista en trastornos del metabolismo para que le ajuste la dieta, podemos restringir la dieta de proteínas, sobre todo la que sea rica en arginina, suministrarle vitamina B6 para mejorar el metabolismo de esos aminoácidos y así, por lo menos, frenar el avance de la enfermedad. Y luego está, por supuesto, la terapia génica, ¿no? Por definición, una terapia génica necesitas tener identificado el gen causante de la patología. Y tenemos ahí la primera terapia génica que fue aprobada en Europa y en Estados Unidos, Luxturna, para solamente, en España se ha hecho un estudio y solamente creo que es 0,68% de los pacientes con distrofias hereditarias de la retina tienen mutaciones en este gen. Con lo cual, todavía es muy poco, pero la esperanza está en que, como os decía antes, hasta un tercio o más probablemente de los pacientes en los que se hace un diagnóstico genético, en el momento de hacer el diagnóstico, haya abierto algún ensayo clínico de terapia génica para mutaciones en el gen en el que causa su ceguera. Muy a menudo ABCA4, pero otros que son también frecuentes. ¿Qué pasa luego con los casos no resueltos? Porque son un porcentaje importante, ¿no? Los casos no resueltos son una oportunidad para identificar nuevos genes implicados en ceguera y luego también pues, son una oportunidad para revisar con el tiempo, ¿no? No podemos aplicar ya los paneles de genes, probablemente, porque si nosotros hemos analizado todos los genes implicados en ceguera en un momento dado y no hemos encontrado la causa, entonces ese test genético ya no nos va a servir, probablemente, ¿no? A no ser que se reclasifique alguna variante, que fuera de significado incierto, pero la causa o está en esos genes o no vamos a encontrarla. Tendríamos que hacer otras pruebas. ¿Qué opciones habría? Pues secuenciar el genoma, que como os decía es más de investigación, o secuenciar el exoma, pero nos perdemos las variantes mitocondriales, las intrónicas. Entonces nosotros en los últimos años hemos desarrollado pues, una técnica un poco intermedia que llamamos exomas enriquecidos, por la cual secuenciamos el exoma completo, pero añadimos también sondas para capturar las regiones intrónicas y para secuenciar bien las regiones de los genes que sabemos que están implicados en la enfermedad, pero igual no se secuencian también con el exoma, y además el ADN mitocondrial, ¿no? Entonces hemos probado esto con 24 pacientes, hemos demostrado, estos eran pacientes todos con sordoceguera, ¿vale? En los que el componente genético es todavía más potente. Hemos demostrado que en los 659 genes de sordoceguera tenemos muy buenas coberturas técnicas, también en el resto del exoma y en el genoma mitocondrial. Hemos validado con 10 pacientes de sordoceguera que habíamos analizado previamente y que sabíamos las mutaciones que podían ser tanto intrónicas como exónicas, y hemos visto que somos capaces de detectar la causa de la sordoceguera en todas ellas. Hemos analizado también 4 casos, que además creo que vinieron todos de Retina Asturias, que tenían sordoceguera que por circunstancias nunca se habían analizado en profundidad y bueno, pues identificamos la causa en los cuatro. Y luego también hemos revisado 10 casos que se habían secuenciado o bien con un panel de sordera o bien con un panel de ceguera y no se había encontrado la causa. Y al analizar con los exomas enriquecidos, 2 de ellos encontramos la causa de al menos una de las patologías. En uno de ellos, de las 2, era mutación en un gen llamado DHX16. ¿Qué había pasado en el estudio previo? Pues que se habían secuenciado todos los genes conocidos hasta ese momento, pero el gen DHX16 no se había identificado todavía como asociado con sordoceguera, ¿no? Entonces, al hacer el exoma enriquecido, pues somos capaces ahora de identificar la causa, ¿no? Y en el otro caso, es una mutación en SIX1 que causa sordera. Y era un paciente que se había analizado solo con el panel de Ophthalmogenics, ¿no? Con el panel de ceguera, que también combina los genes de sordoceguera, pero no analizaba solo los genes de sordera. Entonces, por lo menos hemos logrado explicar la causa de la sordera en este caso. Y en cuanto a los otros 8 casos, pues, y todos los casos que después de analizar a fondo pues, no tienes la causa, pues son buenos candidatos a identificar nuevos genes, porque si tienen probablemente un componente genético y hemos descartado todo lo que se conocía, pues son candidatos para proyectos de investigación.
investigación, tanto por exoma o por genoma. Entonces, concluyendo un poquito ya, pues la secuenciación de nueva